Estamos ya aquí, ustedes, para los que nos ven a través de la televisión, estamos ya en nuestra cabina con el señor Julio Pardavé, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa PYME Perú. Muchas gracias por estar aquí en el set de RCR. Ok, buenas tardes y un saludo afectuoso para todo el público que nos está viendo y escuchando, y a la orden para poder opinar, sobre todo dar soluciones a que esto pues por lo menos ya estar un pare, ¿no? Yo creo que es importante el mes, sobre todo de diciembre, todos los empresarios y todos esperamos vender para poder cubrir las necesidades y también para ayudar pues con impuestos, ¿no? Claro, es una situación muy difícil que pasan sobre todo las pequeñas empresas, bueno, todos en general, producto de esta inseguridad que vive nuestro país, ¿no? Lamentablemente no se ha avanzado, hay que decirlo así, hasta ahora positivamente, porque siguen las amenazas, las extorsiones a emprendedores que quieren abrir un negocio, pero lo limitan con este tipo de actos, ¿no? Correcto. Hay que entender que el Perú pues es un país de MIP, su economía se basa en las MIPES, que son el 99.6 de la economía formal, de las cuales el 95% son microempresas. Pero también hay que hacer recordar a las autoridades que el Perú es un país de emprendedores y el emprendimiento es el inicio para que un país desarrolle con buenas microempresas, con buenas pequeñas empresas. Entonces la gran pregunta es, escuchamos, vemos en la mañana los noticieros, asaltaron, mataron, extorsionaron, y no vemos pues una medida que diga, esto ha hecho por lo menos el gobierno y se solucionó. Porque todos estos temas que vamos pasando, las inseguridades que hay a nivel nacional, también yo creo que hay que pensar en que no debemos actuar cuando ya se cometió el hecho. Nosotros salimos como la Asociación Pymes Perú, en la cual yo soy su presidente, a decir pues primeramente nuestra solidaridad con las familias de los peruanos que han fallecido, y segundo decirles, paremos esto ya. De los que fallecieron en este En ese atentado, atentado en La Patás. Libertad, así es. Ajá. Y es una empresa formal. Claro, Es una imagínense. empresa formal que entraron y son 10, 11 familias que prácticamente, imagínense la Navidad que van a pasar triste. Entonces nosotros como asociación de gremios y empresarios MIPES decimos, señores gobierno y todos los actores, hay que prever ya, no hay que esperar que suceda ya estos delitos. Y la prevención se hace cuando ustedes hacen su labor importante como medios de comunicación, pero también empresarios, autoridades y todos estos grupos de referencia. Decir, si sabemos que al frente va a haber mañana un atentado, hay que ver la forma de que no suceda, porque se pierden días celulares, se pierden pues todos los días. Entonces, a una persona que le pierdan su celular, bueno, le robaron el celular, pero también le vaciaron sus cuentas. En el caso de, por ejemplo, de las MIPES, la situación pues es muy complicada, ¿no? Porque venimos pues, como ya usted lo comentó anteriormente, esta situación del COVID que contrajo muchos negocios, después esta recesión que vivimos nosotros los peruanos económicamente, y ahora esto se suma a la inseguridad, ¿no? Claro. Han ido cerrando muchas pequeñas empresas, ¿no? Sí, producto del COVID se dice que cerraron 562.000 microempresas, MIPES. 562. 562. Si esa la multiplicamos por 3, 4, 5 personas, miren las personas, los peruanos que dejaron de trabajar. Se dice también que casi el 53% de las pequeñas empresas, que es el escalón de una microempresa para llegar a ser pequeña empresa, es bravísimo. Claro. Pero cuando ya llegó y cuando ya se consolida, se dice que el COVID hizo que el 53% de las pequeñas empresas retrocedieron a ser microempresas, o sea, volvieron a sus inicios. Y la gran pregunta es, ¿y qué porcentaje de esa microempresa que estaba expuesto salió? Primera medida del gobierno al COVID, vamos a reactivar la industria, el famoso los 60.000 millones de soles. Pero primer requisito para una empresa era trabajar con el sistema financiero. Y no sabían ahí que solamente el 4.7 de las MIPES trabajaba con el sistema financiero. O sea, de esa medida, el 95.3 de las MIPES ya, de las microempresas ya estaban fuera ya. Posteriormente hemos tenido la parte política, bloqueos de carretera, caída de la campaña de julio, caída de la campaña del Día de la Madre, la anterior campaña de Navidad igualito. Entonces hemos ido de caídas en caída.
el cambio climático, los problemas Congreso, Ejecutivo. Entonces, ¿qué más le puede pasar? Ahora la seguridad, las extorsiones. Y hoy día tenemos la amenazas. Inseguridad. Entonces, si hemos pasado lo más grave, hoy día tenemos un tema de inseguridad que está saliendo, que está al frente y está en todo el Perú. Y esto ha motivado por el tema de las amenazas, extorsiones, cierre de las MIPES, algunas MIPES. Claro, y no solamente en las MIPES, se ven en todas entrevistas los bodegueros, mataron un bodeguero en Caraballo, extorsionaron a uno, ya se ve en todos lados. Por eso yo creo que cuando uno genera trabajo, cuando un país se reactiva, la reactivación significa que venga desde el gobierno con políticas claras y los empresarios que van a invertir y también los microempresarios. Cuando sí hay trabajo, el tema delincuencial pasa desapercibido. Pero si hoy día estamos viendo que no hay los famosos políticas de punche, todo lo que se da, pero siempre las MIPES, ¿y por qué no me llega a mí? Ese es el gran problema. O sea que sí, ¿por qué todas estas medidas no me llegan? O si llegó aisladamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar acá? Es que hacer y evitar los cambios. Porque si hoy día entran las autoridades que son competentes en este tema de seguridad, hoy día diseñan un plan y la semana siguiente ya no está. Claro, porque incluso ustedes habían tenido unas reuniones con el ministro, claro, ¿no? Que el anterior ministro, así es. Y ya entra el nuevo y se olvidaron del caso, ¿no? Tuvimos y se hizo pues una buena química de trabajo ellos, operativos, porque cuando se integran todos estos grupos de referencia, se va a saber, al frente hay personas que cometen estos actos, al frente. No esperemos que esos vengan y los cometan, hay que ir de frente, al frente, y prever eso. Y se hicieron estas mesas con casi toda la gran parte de asociaciones de las empresas grandes, medianas y MIPES, y se vio, me acuerdo la última reunión, un plan que ya estaba en acción, y a los 2, 3 días, 4 días, sacan al ministro, y por ende otra vuelta el cambio, nuevo ministro, otra vuelta, pero en ese interín, ¿cuántos delitos se van cometiendo? Sí, ¿no? Y lo que pasa, por ejemplo, en Trujillo, es una situación también bien delicada porque estos comerciantes, los que tienen sus negocios de calzado, también reciben muchas amenazas y están cerrando sus negocios. Claro, lo que pasa es que si a uno lo llaman y le dicen, si no pagas, atacaremos tu local, tu empresa, tu familia. Entonces, ¿quién trabaja con miedo? Uh-huh. Y el miedo, pues, o sea, es consecuencia de algo que no funciona. Yo creo que el tema de la recesión es uno, pero también el gobierno tiene que actuar en medidas y sobre todo medidas que den resultado, porque preguntamos, se dan estas medidas, salió las Fuerzas Armadas en distritos, pero ¿y los resultados? Sin embargo, se ve que siguen cometiéndose delitos, siguen cometiéndose. Entonces, acá es necesario que ya exista medidas, claro, de las 20, 30 medidas que sean, funcionarán 10, pero funcionaron 10. Uh-huh. Entonces, y por el otro lado, el gobierno tiene que tener en cuenta que hay que reactivar nuestra economía, y nuestra economía se reactiva haciendo inversiones, obras. Tenemos el niño que está a puerta. Entonces, también tenemos, pues, lamentablemente, ¿qué se está haciendo a esos más de 20.000 millones de soles que se van en corrupción? El próximo presupuesto del año se habla algo de 240.000 millones de soles. Se dice que el año pasado hubo 24.000 millones de soles en corrupción, la Contraloría, y cada año 20.000 millones de 240.000 millones, estamos hablando casi de 50.000 millones de soles que se van a ir en la corrupción. Y la gran pregunta es, como estábamos hablando en esta entrevista, ¿y qué estamos haciendo para eso? Uh-huh. O sea, ya nos estamos acostumbrando a vivir con la corrupción. Son más de casi 50.000 millones, si se sigue esta tendencia, ese porcentaje, y mire lo que se podría hacer con todo eso. Entonces la pregunta es tomar acciones, todos empezar a trabajar por un país que tiene que reactivarse definitivamente, pero ¿qué hacemos contra esos males? Tenemos excelentes noticias del ceviche, patrimonio de la humanidad, el queso helado de Arequipa, el mejor helado, la butifarra, uno de los mejores, tenemos lo mejor. Mejor café, ¿no? Sí, entonces imagínate cómo va a venir un turista a alimentar. Entonces nosotros tenemos que trabajar, fortalecer lo que tenemos, porque tenemos excelentes productos, y que el turista venga, se sienta tranquilo y pueda degustar de todo lo grande que tiene el Perú. Ahora, ¿hay alguna estadística en las cuales estas empresas, las MIPES,
se tenga un dato de cuántas son amenazadas, cuántas están cerrando. Yo creo que muchas veces el miedo hace no denunciar. Entonces, tener un examen, yo por lo menos me guío a lo que se ve todos los días y lo que no hay nadie que en el día a día de su conversación diga, recibí esto, me amenazaron, a mi amigo al frente. Claro. O sea, está en las noticias. En las noticias, cuando vemos la mañana, todo es ese tema. Pero, como digo, tenemos que también el Estado en ese momento, el gobierno como política y el Congreso también tiene que decir, señores, pongamos, claro, porque como ellos, pues como congresistas, corre seguridad, si yo tuviera 2, 3 personas de seguridad, contento, pues. Si una MIPE tuviera, pero no, pues. Todos ellos también tienen que ser consecuentes, gobierno ejecutivo, legislativo, y la parte de la justicia, que no pase, pues, agarraron a estas personas que cometieron delito, y resulta que al día siguiente ya no están. Sí, pues tiene que ser un trabajo en conjunto. A propósito, en cuanto a lo que es lo económico, la presidenta Dina Boluarte también ya anunció el relanzamiento de la ampliación mejorada del programa Reactiva, ¿no? Y esperemos que eso llegue pues a las pequeñas empresas. Sí, pero como le decía, desde el primer Reactiva, siempre las MIPES, ¿y por qué no nos llega a nosotros? Claro, esta vez dice que va a estar destinada. Dice, pero nosotros en la reunión que hemos tenido con la ministra, decimos, debería haber una reactiva, pero ¿por qué no un reactiva a la MIPE del sector calzado? ¿Por qué no a la MIPE del sector confección? ¿Por qué no a la MIPE del sector mercado? ¿Por qué no a la MIPE del sector sectorizado? El sector. Entonces, porque existen ¿cuántas peluquerías en el país? Más de 100.000. Existen más de 200.000 gráficos. Entonces, ese es el Perú. Entonces, las medidas, porque si yo digo, le doy la medida para todos, primeramente uno va a la entidad a solicitar, no soy cliente. Bueno, como se dice, no fue. Es bien complicado eso. Claro, entonces, si hubiera, pues se dice, ¿cuántas empresas del sector manufactura existen? Pero el sector manufactura es calzado, confecciones textil, madera, metal mecánica. Y cuando se sectorice, por lo menos van a decir, al sector de la MIPE, del sector confecciones, sí le llegó. Y no solamente Lima, sino Piura, Chiclayo, Lambayeque, Huancayo, todo el Perú. Cuando se diga, vamos a reactivar el sector de mercado. ¿Quiénes han sufrido desde la época del COVID? Los mercados. Y siguen trabajando, y no recibieron. Entonces ellos también dicen, oye, yo también soy peruano, yo soy el mercado de Puno y acá no he visto nada. Entonces yo creo que si el Ministerio de Economía y sus técnicos, el Perú no es solamente un sector, no es solamente el IM. Entonces cuando le llegue a cada uno y sepa, dice, bueno, no llegó a todo, pero sí nos llegó a eso. A la pesca artesanal, al sector del agro. Entonces yo creo que esas son las medidas que van a tener, no les llegará a todos, pero van a decir, por lo menos empezamos, y ese es el inicio de la reactivación. El inicio de la reactivación es muchos microempresarios, desde el COVID se quedaron y están con su maquinaria y no se puede trabajar porque de repente están con 5.000 soles en Infocor. Entonces las medidas también deben ir a favorecer a esas MIPES que están en Infocor. De repente hay financiamiento de 5.000, 10.000. Darle una flexibilización, ¿no? Claro. Para que puedan salir de ese entrampamiento, porque igual no pueden pagar sus deudas. Y tienen ahí que pagar un alquiler y tienen su maquinaria. ¿Cuál sería finalmente, señor Pardavé, el mensaje que usted le daría a través de RCR a las autoridades? Bueno, a RCR felicitarlos porque de tantos años siguen ustedes, porque ustedes también son aliados del sector empresarial, del sector de la MIPE, porque es la voz que se escucha. Claro, sabemos lo que es ese Entonces yo creo que el mensaje es siempre pues las mejores fiestas a todos los peruanos, pero decirles también al gobierno, porque eso compete al gobierno, pues nosotros elegimos a las autoridades por 5 años, entonces ellos tienen que por lo menos decir, bueno, sentémonos en la mesa y cuál es la mejor forma para combatir. De repente dará una medida excelente para un sector, de repente el otro medio, de repente el empresario dirá, yo creo que si las medidas de reactivación, una buena Navidad para todas las MIPE va a ser cuando esos famosos montos que salen en Puncho Perú, por lo menos le llegue sectorizado al sector textil, le llegue sectorizado al sector. Y hay programas como compra que tiene que el gobierno también agilizar, porque en la medida que esos programas funcionen, tenemos la campaña escolar. Se ha anunciado ya 1 millón de kits electorales. Y ahora lo que estábamos comentando también, esta baja de las ventas de los juguetes, ¿no? Es increíble, 50%. O sea, significa lo que todo padre y toda familia en Navidad gastaba más de lo que recibía.
Hoy día ya no va a poder y están ahí los importadores, los vendedores, el sector que vende estos juguetes, que es lamentablemente pues ¿para qué y cómo pago eso lo que he pedido? Claro, eso es un duro golpe y es una consecuencia pues de esta crisis económica que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? La recesión que en un momento lo quiso desconocer el propio ministro de Economía, ¿no? El señor Contreras. Entonces, sí, así, sí. Entonces, muchas gracias, señor Pardavé, por esta visita aquí a RCR y contar pues toda esta situación crítica que pasa las pymes, ¿no? Ok, gracias, y a ustedes también nuevamente reitero el saludo. Yo creo que yo soy una persona consecuente en que creo que todos debemos aportar, pero no hay que esperar que suceda el huaico, hay que prever el huaico. El niño sabemos que va a venir por allá, pero ¿para qué esperamos que el agua que se pozó en esa cuenca mañana venga? Hay que salir ahora y hay que también empezar a tomar medidas drásticas contra la corrupción. Así es, y eso es una medida. Mucho daño nos ha hecho a nuestro país. Muchas gracias. Hemos estado entonces en diálogo con el señor Julio Pardavé, es presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa PYME Perú.